Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues Cholo nos trae a Edu Falaschi, Spread Your Life. Y bueno, yo nunca había escuchado este nombre, si te digo la verdad. Yo tampoco. Así que no se veo ahí con una orquesta. No sé si es algo especial o es del grupo. A ver, vamos a ver. A empezar con los músicos. Es de un DVD que se llama Temple of Shadows in Concert 2020. Los músicos, pues lógicamente el que hemos mencionado, que es el vocalista, y después invitados. Rafael Dafras al bajo, Aquiles Priester a la batería, después Diego Mafra, guitarra, Roberto Barros, guitarra, Fabio Laguna, teclados y luego pues la orquesta es, a ver, la Bachiana Philharmonic Orchestra. Vale. Bueno, pues al que no le suene, bueno, te suena Edu Falaski, ¿no? ¿Te suena de algo? La Mm, pinta, Creo que... ¿Cómo? la pinta, no sé si lo ha reconocido. Ya, a mí me sonaba y ahora cuando ya lo he leído ya me ha terminado de encajar. Le digo, lo he visto en alguna parte, lo he visto en alguna parte. Es brasileño, bueno, Sí. cantando una banda brasileña, Angra. ¿Te suena Angra? Sí, 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 claro. Pero él estuvo desde 2001 hasta 2012. Así que por las fechas, yo creo que lo he visto en directo, en un festival. Bien, pues nada, vamos allá. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.
A ti te está gustando y se ve, David. Sí, sí. Estoy disfrutando como un cochino en una charca. Es muy power metal, ¿eh? Claro, claro, efectivamente. Mira, Igual que el otro día Lunage era, ¿no? O Lunage, sí, ¿eh? sí, yo lo El vi. vocalista era todo lo contrario, Ujú. pues este chico lo que habitualmente pone en el power metal, un tenor. Claro, y puede ir más agudo, ¿eh? Yo lo he escuchado cantando bastante más agudo porque cuando empieza a tirar en plan salvaje con los falsetes, va a ir para arriba, Sí, para arriba. bueno. Pero Y me luego refiero, encima le han puesto aquí a esta chica que también está es muy operística, está soprano, ¿no? sí, claro, es una soprano. Sí. Fíjate, esta es una din guitar, ¿eh? El que lleva aquí el amigo. Em, siempre que toca un grupo así de metal con la orquesta, me fijo en las caras de los componentes de la orquesta, que muchas veces se sorprenden, ¿vale? Cuando ven toda esta vorágine de un concierto de metal, están casi con la misma sonrisa, ¿no? Como diciendo, ostras, que nunca me he visto yo en una de estas. Pero muy bien, combina a la perfección, ¿no? Lo que ellos Sí, tocan con esto, con la orquesta y todos los arreglos y demás, le va muy bien. Em, Creo que en general, claro, a nivel instrumental no puedo decir demasiado en cuanto a los componentes, digamos, de la banda de metal, porque es todo muy em, palm mute, así con los acordes muy siguiendo la estela para que la voz haga todo el despliegue. Es decir, tampoco están haciendo una cantidad de variaciones rítmicas ni técnicas de la guitarra demasiado elaborado porque no es el contexto, ¿no? Al igual que el batería, está muy bien. No he podido evitar compararlo un poquito con Haruna, ¿vale? Porque me refiero, sí, porque ha hecho un cierto ritmo que me ha recordado mucho a cosas que hace Haruna, pero Haruna lo hace como con dos, dos marchas más. No sé si te digo, ya, sí, sí, incorporando sí, más cosas, está muy bien hecho, ¿vale? Todo lo que hacen es, todo encaja a la perfección de como debería de ser, tal y como se ha planteado la canción. La voz de Edu, que al final es aquí lo que va a sobresalir en toda la canción, está guay porque la energía es correcta, la dicción, la potencia, la afinación, todo está muy bien, muy bien. No sé si va a ir todavía más agudo. Tiene un cierto tinte casi heroico la canción, épico, sí, sí, épico, épico. efectivamente. De hecho, si te fijas, están poniendo las imágenes detrás de la orquesta. Ujú. Y es muy épico porque va ahí me ha parecido ver un caballero con no sé, un sarraceno creo que es. Van los dos ahí muy, no sé. Sí, no, en las imágenes de fondo. Sí. Y claro, imagino que irá siguiendo la historia que está contando Edu, ¿no? Tendría que En la fijarme. canción. Tendría que fijarme. Eh, es curioso porque bueno, bueno, la guitarra es preciosa. Estoy fijándome aquí en los diferentes músicos que no los termino yo de encajar. Un Este bajo hombre, de 6 cuerdas, ¿sabes? este hombre, que claro, es que estoy ahí. El tema es que no encuentro yo un fotograma que lo vea bien la cara, porque este hombre se me parece aquí con Loureiro, pero no es, porque no lo han nombrado aquí. Se supone que es Diego Mafra o Roberto Barros. Vale, de acuerdo, pero tiene un airecillo.
aquí Edu está encantadísimo, ¿no? Con el público, la reacción. Han tenido que quitar, o han quitado las butacas del teatro, por eso es un teatro. No me Creo que extraña que va está más ahí toda la gente gente agolpada, ¿verdad? agolpada y cantando, ¿no? Ujú, ujú. Esto, ¿no? Estos paisajes que tú dices, sí, 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 sí. parece, sí, sí, parece totalmente lo que tú dices, parece África, ¿no? Sí, además que... ¿Qué película era la que va? Ah, la de Robin Hood, de Kevin Conner, que iba Ah, sí, 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 sí. con un sarraceno que le salva la vida. Morgan Freeman, sí. Sí, efectivamente. Correcto, correcto, correcto. Me ha llamado también la atención esto, ¿no? Esto de Gibraltar. Mira. Mira, no, las botas parecen botas casi de boxeador, ¿verdad? Sí, sí, tiene toda la pinta. Sí, 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 sí. También para que no resbale la suela. Esto tiene que tener una historia detrás, lo de estas botas. Seguro. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Em, a ver, todo muy bien, ¿vale? Es decir, el bajo muy sólido, muy pegado a la batería, lógicamente muchísima caña porque no puede ser de otra manera sin parar todo el tiempo, los teclados añadiendo cápitas para que todo quede el sonido más redondo. Y bueno, no sé si después vamos a ver un despliegue técnico más de las guitarras para así en solitario y eso, para que se luzcan un poquito más. No lo sé. Vamos a continuar. Fantástico. Al final ya le he visto ya la cara mejor al guitarrista y efectivamente no era, pero eh, Se la, le da un aire. la complexión tenía un aire. Muy bien. Em, es lo que es decir, esta mezcla de power metal o speed metal con orquesta es
encaja bastante bien, ¿no? Es decir, lo que sería, Bastante no, encajan muy bien. encaja muy bien. A ti te gusta mucho. Sí, sí. ¿Eh? Am, para mí, estas mezclas no siempre me resultan perfectas, ¿vale? Y creo que a veces diluye un poquito la esencia de la canción a nivel metal, ¿vale? Y queda así una cosa. Bueno, Pero bueno, está bien. La parte que más me ha gustado es cuando han empezado a armonizar instrumentos entre sí, guitarra, bajo, incluso las dos guitarras y el bajo, el teclado también estaba por ahí batallando. Me ha sí, gustado. vamos, cuando se han parado los de la orquesta, No, que se han quedado ahí, se han quedado parados se han para quedado que parados, hicieran los solos. se han quedado parados sobre todo cuando la batería ha intervenido haciendo también ahí Sí, su... bueno, eso que ha hecho, vamos, me ha dejado Sí, 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 con sí. el cuello al revés. Mm, sí. Em, sí, es lo que te digo, es decir, no siempre me funciona al 100% la orquesta. Y no porque ellos lo hagan mal, sino porque hay veces que no se plantean cómo organizarlo. No solamente se trata simplemente de vamos a trasladar la canción tal cual y a dividirla, vamos a hacer la instrumentación para orquesta, sino qué sentido tiene, es decir, qué le puede aportar de más el incluir una orquesta a la canción y por qué lo vamos a poner. Y ahí es cuando puedes hacer cosas más chulas. Pero bueno, Sí, mi opinión, bien queda, bien queda. No me parece queda que muy bien. queda muy Y bien, muy épico, muy, muy peliculero, ¿no? muy épico. Me podría quedar más redondo, pero queda muy bien. La verdad es que muy bien. Y Edu, esto tiene que ser reciente. No sé de cuándo será exactamente. Me si has dicho que era de 2020. 2020, ¿no? He dicho. Vale, sí, correcto. Gracias. Tengo memoria de pez últimamente. Sí, anda que yo. Así que creía que creía que iba a tirar más por lo alto con los agudos, que iba a romper en un agudo de estos de que dice tú, ahora la va a liar y va a ir todavía más allá y se ha quedado ahí contenido. No sé si es porque lo ha planteado así o porque, bueno, de todas maneras los años pasan, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando yo escuchaba Angra, pues estamos hablando de que él tenía 25 años menos o 20 años menos, así que todo suma, ¿no? Bueno, la apariencia que tiene no se ha cuidado muy mal, como otros, Ujú. No, no, que han perdido todas las octavas de la voz. todo lo canta bien. Sí, sí, Y lo canta afinado y canta su muy bien, tono. sí, sí. Ujú. Nada, yo quería exigirle ahí un poquito más, pero está muy bien. Perfecto. Pues veía al director de orquesta un poquito así, como diciendo, espérate, vamos a ver si mantenemos el Tranquilo. ritmo. Sí, 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 que esto se está acelerando demasiado. Muy bien, pues Cholo, genial, gracias por recomendarlo. Es una experiencia chula. Yo cuando he ido a algún concierto en el que han mezclado así géneros y han incorporado una orquesta, sobre todo para la gente que lo está viendo en directo, es alucinante. Es alucinante. Porque no solamente lo que escuchas, sino ¿cómo lo Las digo? vibraciones, Las ¿eh? vibraciones del sonido te dan otra sensación distinta cuando estás viendo este tipo de cosas en directo. Y percibes cosas que no se pueden ni ver ni contar. Hay que vivirlo. Eso es lo que tiene la música clásica. Mm, es fantástico. Sí. Así que nada, gracias Cholo por recomendarlo, por patrocinarlo. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. ¿Qué estás haciendo, David? Para que te rías, ¿eh?
¿Ves? Ha perdido Los copas, ¿eh? en- Nada, nada. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la Abajo. reacción. Si salta una reacción y la ves, pues Bis. la publicidad, pues te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.